En esta práctica 7 vamos a pasar de los gráficos en 2 dimensiones a los gráficos en 3 dimensiones utilizando Matplotlib. Para realizar esta práctica ustedes deben haber descomprimido el archivo zip que yo les comparto y deben tener actualmente el cuaderno de Jupyter junto con la librería Meteodatos que hemos creado anteriormente y los archivos de datos que vamos a utilizar para graficar, todos en la misma carpeta, tal como lo hemos hecho en algunas actividades anteriores. Una vez que ya tengan abierto el cuaderno de Jupyter, se van a encontrar con algunas referencias a los enlaces web de la documentación de la librería Matplotlib, donde van a poder observar que la posibilidad de gráficos 3D, la verdad es que es bastante grande y se pueden hacer muchos gráficos interesantes para representar información. Y ustedes pueden después explorar con libertad todas estas opciones. Y la otra referencia que les dejo es para la base de datos de donde estamos descargando los archivos de información meteorológica que utilizamos para nuestras actividades hace un par de actividades previas. Vamos a pasar primero rápidamente, antes de entrar a los gráficos 3D, a algún breve repaso de gráficas 2D y, como siempre, también agregando algunos elementos nuevos respecto de la sintaxis de Python y el uso que le podemos dar. Hemos ya visto previamente que cuando necesitamos trabajar con módulos o librerías adicionales que no son nativas de Python, tenemos que importarlas y en este caso vamos a importar la librería Matplotlib, su módulo interno pyplot con un nombre corto y la librería Meteodatos que nosotros hemos creado previamente en otra actividad y que la vamos a usar para procesar los datos que hemos descargado desde la web. Hasta ahí habíamos trabajado para las gráficas de 2D que hicimos en una actividad anterior. Vamos a agregar ahora otro elemento de la librería Matplotlib, que es CM, donde vamos a tener mapas de colores o color maps para representar información y la vamos a utilizar en varios lugares. La dejamos importada desde el principio para no tener que hacerlo posteriormente. Para entrar necesitamos datos y los datos los vamos a leer desde el archivo de textos separados por coma, de valores separados por coma, que está contenido dentro de la carpeta de este archivo. Vamos a tomar la información, corresponde a las temperaturas medidas para una estación meteorológica de Santiago de Chile en el mes de abril. Va a ser nuestra base de datos para representar información. Ejecutamos la celda, leemos y debemos obtener este mensaje para indicar que el archivo fue leído correctamente. Si hasta ahí todo está bien, continuamos. La siguiente celda contiene el código ya listo para leer la información desde el archivo que acabamos de trabajar y filtrar algunos elementos de su cabecera para quedarnos con la temperatura máxima de cada uno de los días. Si ustedes ejecutan esta celda, vamos a mostrar cuál es el resultado que entrega. Lo que entrega esta celda es todas las temperaturas máximas de las 4 semanas completas del mes de abril. Solamente para entender esta información, les voy a mostrar que el mes de abril contiene 4 semanas completas entre el día 3 y el día 30 y 2 días al principio del mes que completan la semana del mes anterior, del mes de marzo, y vamos a trabajar con los datos entre el 3 de abril y el 30 de abril. Y la representación de los datos para estas 4 semanas está compuesta así. Vamos a considerar las semanas de lunes a viernes, 7 días corridos. Esto corresponde a la semana 1. Luego, la semana que parte el día 10 corresponde a la semana 2, la semana que parte el 17 es la semana 3 y la semana del 24 es la semana 4. Es por eso que al recorrer los datos del mes estamos buscando los datos del día 3 hasta el día 31, pero en un rango no se incluye el 31, por tanto es entre el 3 y el 30 cada 7 días para completar una semana y luego completamos 4 semanas siguiendo el código que está aquí, ustedes lo pueden revisar y el resultado que van a obtener es esto, es una lista que contiene a su vez listas que representan cada semana. Esta es la primera semana y aquí está la temperatura máxima del lunes de la primera semana, la temperatura máxima del
martes, del miércoles y el jueves, y así para la segunda semana es la misma idea, la temperatura máxima del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y así respectivamente. Traten de leer este código y traten de interpretarlo, porque aquí van a encontrar varios otros elementos de sintaxis de Python que son interesantes de conocer. Me voy a tomar un minuto simplemente antes de entrar en el problema de los gráficos para referirme un poco a cómo está construida esta sintaxis. Voy a crear una celda nueva solamente para ejercitar algunos elementos que están aquí adentro. Por ejemplo, para completar la variable día, lo que estamos haciendo es hacer un texto que contenga el formato de día como año, mes y día. Entonces ustedes pueden ver que aquí estamos utilizando la suma de un texto con otro texto que va a ser condicional dependiendo de si le agrego un 0 o no, si el número es menor que 10. Y en cualquier caso el valor entero lo estoy convirtiendo a texto para poder sumarlo al otro elemento. Todo esto son cosas que hemos visto en actividades anteriores y que les invito a irlas explorando porque nos permiten hacer códigos de Python muy compactos. Esta siguiente línea, que es para calcular la temperatura máxima del día, me voy a detener con un ejemplo porque resulta muy directo de hacer de esta forma. Recuerden que nuestra información está contenida en datos. Datos es el contenido de todos los elementos que están dentro de la base de datos. Hemos tenido una función nosotros que construimos previamente y está en la librería MeteoDatos, que es mtd filtrar datos, entregándole cuál es el valor de cabecera que queremos filtrar. Nosotros necesitamos la temperatura. Entonces decimos que dentro de la librería MeteoDatos filtramos, utilizo la función filtrar día, le agrego los datos que necesito, el día, voy a poner por ejemplo ahora un día fijo, 2023-04, el día 16 del mes, y esto me entrega solo los datos correspondientes al día 16. Si estos datos los utilizo para solamente filtrar las temperaturas de ese día bajo el encabezado TS, entonces esta información la ingreso como parámetro en otra función que es filtrar cabecera. Y es lo que hago aquí. mpd.filtrar cabecera para de todos los datos que actualmente se están desplegando, para de todos estos datos, solamente filtrar lo que está bajo la columna TS. Luego entonces tengo solo las temperaturas, y esto ya lo hemos visto antes. ¿Qué es lo nuevo que les quiero mostrar? Que puedo, por ejemplo, utilizar esta misma información para eliminarle el encabezado, significa que los observo o los registro solamente desde la fila 1 en adelante, eliminando la fila 0, y eso me eliminó el primer encabezado. Por tanto, a esto, ya que es un vector, una lista, solo con números, le puedo calcular valores máximos o mínimos, y es lo que hago. A todo este elemento, a todo este resultado, le calculo el valor máximo, y conozco el máximo para el día 16, o puedo calcular el mínimo para el día 16. Y fíjense que es una forma muy compacta. He hecho una operación súper compleja, desde tomar los datos, filtrarlos por día, luego filtrarlos por columna, por TS, y luego quitarle un elemento, verlos del 1 en adelante, y luego calcular el mínimo o el máximo, y todo en una sola línea de código. Estas son formas de sintaxis de Python que les invito a ir explorando, porque se van a encontrar con que el código se resulta muy compacto, muy fácil de leer también, y va reduciendo la extensión del código cuando tenemos muchas tareas que realizar o tareas complejas, pero que se pueden escribir sintácticamente muy reducidas como esta. Ese era un paréntesis. Revísenlo ustedes, observen cómo quedó realizado y continuamos ahora con lo que nos compete, que es llevar esto a gráficos. Tenemos una serie de datos que tiene forma matricial. Una lista que contiene listas es, para todo efecto, una matriz, donde podemos concebir como filas y como columnas. La representación, de hecho, que aquí está como resultado de esta función print abreviada, nos muestra directamente
que esto se comporta como una matriz. Y cuando tenemos matrices, podemos empezar a tomar varias formas de representación gráfica, incluyendo mapas de calor, como los que vamos a revisar, y también representación en 3 dimensiones, que es el objetivo de nuestra actividad del día de hoy. Pero solo para familiarizarnos con la información, grafiquemos lo que conocemos como 2 dimensiones. Hay aquí una sintaxis nueva también, diferente de la que trabajamos en la última ocasión, donde utilizamos la librería PyPlot de Matplotlib para ubicarnos solo sobre el sistema de ejes, que es donde graficamos. Se está omitiendo aquí la creación explícita de una figura y estamos trabajando solamente mediante ejes, porque allí es donde graficamos. Y para hacerlo de esta forma más resumida, que es la que vamos a usar en esta sesión, la trabajamos de esta forma. Creo una variable de ejes tomando una figura de PyPlot y agregando un subplot directamente sobre la figura sin definirla explícitamente. Y si hago eso, lo que se crea es un sistema de ejes de 2 dimensiones, como los que hemos conocido antes. Si a ese sistema de ejes de 2 dimensiones le comenzamos a agregar datos, bueno, sobre el mismo sistema de ejes, sobre Ax, hago la función plot y le digo, por ejemplo, que voy a graficar. Quiero graficar la primera semana del mes, de las temperaturas máximas del mes. De mes, índice 0 corresponde a la primera semana, es decir, esta lista de datos en la que estoy graficando. Si hago eso, bueno, tengo esta curva. Me muestra las temperaturas máximas para los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ordenados así, no le he puesto índices. Bueno, mejoremos el gráfico. Esto lo hemos hecho antes también. Sobre todo, como es una temperatura máxima, no es una variación, la vamos a mostrar simplemente como un círculo con líneas segmentadas. ¿Ok? Eso se ve mejor. Agreguémosle también una etiqueta que la vamos a mostrar. Label, etiqueta entre comillas, porque es texto. Y con eso, lo que tengo que hacer ahora es también no olvidarnos de que los gráficos, para evitar estos mensajes o para mostrarlos después, deberían tener una función de muestra, dlt.show. Entonces, ahora sí. Y si quiero que se muestre la etiqueta, tengo que agregarle la leyenda. Hasta aquí es conocido para nosotros. Agreguemos un par de cosas más. En los gráficos 2D podemos siempre, por supuesto, mejorar agregar de etiquetas a los ejes. Hagamos eso sobre todo con el eje vertical, con el eje de las Y en este caso. Tenemos que poner una etiqueta. Eso también se hace en el eje, en el ax.set y label, es para la etiqueta en el eje Y. Y le vamos a decir que la etiqueta es TS máximo en grados Celsius. Siempre cuando construyen gráficos, agreguen descripciones a que están representando los ejes. Este eje inferior representa para nosotros los días de la semana. Por supuesto, si estamos construyendo gráficos, para poder hacerlo necesitamos valores numéricos, que es lo que tenemos aquí. Estos valores numéricos corresponden al índice de la posición en la lista. Índice 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero las opciones de Matplotlib permiten cambiar esos valores numéricos por valores de texto. Estas posiciones, estas líneas que están acá abajo y que muestran la posición del eje, los distintos valores en el eje se llaman ticks en esta librería de Matplotlib. Y podemos hacer explícitamente el seteo de los ticks en el eje X. También lo podríamos hacer en el eje Y. Esta es la expresión. Sobre el sistema de ejes seteamos los ticks del eje X, esa es la instrucción, y tenemos que agregar 2 listas. La primera lista corresponde a los valores de numéricos que se van a reemplazar y la segunda lista corresponde a los valores por los cuales queremos reemplazar.
Nosotros tenemos hasta ahora valores numéricos del 0 al 6. Lo podemos expresar como de cualquier forma que me indique esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo estoy haciendo explícitamente. Podría poner un rango de números. Y los valores por los cuales voy a reemplazarlos respectivamente va a ser por textos. El 0 lo voy a representar por lunes. El 1 lo voy a reemplazar por martes. El 2 lo voy a reemplazar por miércoles. El 3 por jueves y así respectivamente. ¿Ya se entendió la idea? Aquí en el texto ustedes pueden escribir lo que necesiten como información, pero lo que está haciendo esta instrucción es que los tics, que son estas marcas en el eje X, se están reemplazando de sus valores actuales del 0 al 6 por los valores ficticios del lunes a domingo. Si hacen eso, entonces tienen un gráfico que es mucho más expresivo de aquello que estamos buscando representar. Esto, conózcanlo, lo pueden utilizar, hoy día lo vamos a utilizar en esta actividad en varias cosas, pero también en el futuro a ustedes les puede resultar muy útil cambiar la representación que se está mostrando en el gráfico por valores que ustedes decidan que se muestren allí. Hasta el momento, este gráfico me está mostrando la primera semana. Ya es simple agregar la información para mostrar las semanas faltantes. Voy a poner la segunda semana, todas las semanas en orden, correspondiente con la etiqueta que mejor la represente. Y esta es la información gráfica en 2 dimensiones que corresponde a este conjunto de valores de las temperaturas máximas del mes. Esta serie de datos, todo este conjunto de datos que se obtuvieron desde la base de datos original, aparece ahora representada gráficamente en una forma que resulta, la verdad es que bastante cómoda de trabajar. Este puede ser un gráfico útil para representar la información y que es de los más utilizados también por la claridad que expresa para leer los datos que estamos buscando. Pero el objetivo de esta sesión es avanzar también hacia conocer otras formas de representación gráfica. Una primera forma que vamos a conocer son los mapas de calor. Los mapas de calor son una forma de imagen, son una forma de visualización de una imagen. Una matriz de 2 dimensiones como esta bien puede ser representada como una imagen. Consideren siempre que en una matriz de esta forma vamos a leer los ejes X de izquierda a derecha. El eje X es así, leo el eje X de izquierda a derecha y leo el eje Y desde arriba hacia abajo. Va a resultar más claro si lo mostramos directamente en una imagen. Voy a agregar otra celda solamente para tener el T máximo del mes más a la vista. Sabemos que si creamos una imagen de esta forma, lo que nos representa es sencillamente los ejes. Pero si le agregamos ahora la instrucción de crear sobre este eje, sobre X, en lugar de usar la función plot, que es la que usamos para graficar antes, usamos la función imshow. La función imshow recibe como entrada una matriz de estas características. Por ejemplo, en Tmax del mes, perdón, aquí va un guión bajo, en Tmax del mes, si hago eso, obtengo esa figura. Lo que hace la función imshow es que a cada valor le asigna un rango de color, una posición dentro de un mapa de color. El mapa de color que viene por defecto es entre el negro y el amarillo. El valor mínimo que existe entre los valores va a ser puesto como negro. El valor mínimo, en este caso es este, está puesto como el color más oscuro. Y el valor máximo que aparezca va a ser el color más claro, en este caso el amarillo. El mapa de color por defecto se va a representar como una variación de tonos de color y que pueden ser muchos distintos. Para
para seleccionar entre los distintos mapas de colores que existen, le agregamos el comando cmap. Y aquí tenemos que elegir entre algunas de las valores que están internamente escritos, que ya están internamente integrados en Matplotlib en el módulo CM. Recuerden que importamos el módulo CM al principio, aquí lo importamos para poder utilizarlo más adelante, ahora le estamos dando uso. ¿Qué hay dentro de CM? Hay distintas opciones de color. Ustedes pueden buscar la que más les convenga. Yo voy a elegir la que mejor representa los datos de temperatura, que es Cool Warm, de frío a cálido. Y si selecciono ese mapa de color, los colores que se representan son azules para representar las temperaturas más frías, en este caso, los valores más bajos, y rojo para representar los valores más altos. Un mapa de calor ya me representa visualmente una información muy fácil de leer. Aquí me dice rápidamente que los días 4 y 5 de la semana 1 fueron los días más cálidos, los que están más rojos. Que los días 4, 5 y 6 de la semana 4 fueron los días más fríos. Por supuesto, si tengo valores numéricos por alrededor, es un poco más difícil de leer, pero podemos agregarle lo mismo que hicimos al gráfico anterior. Podemos simplemente tomar esta misma instrucción que habíamos puesto para ponerle los días de la semana al eje X y decir que esos van a ser los valores de los días de semana del eje X. Y ahí aparece entonces la misma, como le puse el mismo valor de variable, entonces en los ticks del eje X reemplazo los valores por lunes, martes y miércoles. Y siguiendo la misma estructura, podría hacer lo propio para los valores del eje Y. ¿Cómo? A x.set y ticks, en este caso, dos listas, la primera con los valores originales, la segunda con los valores a reemplazar. ¿Qué tengo que reemplazar? Los índices corresponden a los valores del eje Y, que son los índices de la lista. El 0, el 1, el 2, el 3, esos son los actuales valores del eje Y. Y los voy a reemplazar por semana 1, copio para hacerlo más corto, semana 2, semana 3, semana 4. Estos van a ser los textos que voy a reemplazar en lugar de los números que actualmente se están representando. Esto resulta mucho más fácil de leer ahora, incluso que este gráfico. Este gráfico resulta más complejo de leer que saber aquí muy rápidamente que los días más cálidos del mes estuvieron en la semana 1 y que la semana 2 varió entre temperaturas cálidas y temperaturas más frescas, que la semana 4 también varió de temperaturas cálidas a temperaturas muy frías hacia el final. Esto es una información muy fácil de leer y los mapas de calor pueden resultar extraordinariamente útiles en estos casos. ¿Qué no nos está mostrando el mapa de calor? Son las magnitudes de la temperatura. Eso necesitamos entonces tenerlo como una interpretación y es fácil de agregar si le decimos que al mapa de calor podemos agregarle algo que se llama un color bar. Un color bar es una barra de color que me va a mostrar cuáles son las magnitudes que equivalen a cada color. Por supuesto, para agregar el color bar tengo que decirle cuál es el mapa que quiero representar. Y el mapa es este mismo mapa. Este mismo mapa se lo envío como información y me agrega una barra de color donde me dice que este azul oscuro representa 12.5 grados y que el rojo más intenso de este día representa más de 30 grados. Esto ya me entrega información adicional. Si no quiero enviarlo directamente para poder hacer versiones rápidas, por supuesto, cualquier alternativa que me envíe, por ejemplo, HM de headmap, vamos a enviarlo como una variable, lo grabo como variable, después lo envío. Todas estas alternativas que permite Python también las pueden utilizar para crear mapas de calor.
En español se confunden un poco los conceptos. Mapa de calor corresponde a esto, mapa de color corresponde a cuáles son los colores que estoy usando. Recordemos que podemos utilizar varios tipos de colores distintos, incluyendo, por ejemplo, vamos a cambiar otro, colores autumn. Cambia de colores, pero de cualquier forma me va a permitir representar la información siguiendo la variación de colores que a mí me interese representar. Explórenlo y en la actividad ustedes van a tener que después explorar otras opciones de los mapas de calor y las barras de colores para poder, por ejemplo, hacer que este gráfico no sea tan dispar, acortar el tamaño de esta barra de color que se puso por defecto o cambiarla de ubicación en lugar de que esté de arriba a abajo, que esté de izquierda a derecha. Todas esas opciones son posibles de realizar si ustedes después siguen la documentación que se la pueda dirigir un poquito más adelante. Por ahora han conocido una nueva forma de representación gráfica a partir de información en formato matricial. Esta es una imagen que en efecto se construye mediante la función imshow, mostrar imagen. Representa un formato matricial como si fuera una foto, una imagen. Y es este tipo de información la que también podemos representar como gráficos tridimensionales. Hagamos una primera introducción a los gráficos en 3 dimensiones, llevando estas líneas a un formato tridimensional como punto de entrada. Para cambiar de gráficos en 2 dimensiones a gráficos de 3 dimensiones, lo único que hay que hacer es agregarle la opción de visualización como proyección 3D. Si creamos una imagen tal cual como esto, nos entrega por defecto un gráfico de 2 dimensiones, pero si dentro de las opciones de subplot le decimos la opción de proyección en 3D, existen otras opciones, por supuesto, ustedes pueden también después explorar. Eso cambia el espacio de ejes a un eje tridimensional. Simplemente es esta opción la que me transforma la posibilidad de hacer gráficos de 2 dimensiones a gráficos de 3 dimensiones. Es posible graficar líneas en 3 dimensiones. Es decir, es posible proyectar gráficos 2D en un espacio tridimensional, para lo cual la sintaxis del plot, que es para graficar líneas, lo único que tiene que hacer es cambiar sus coordenadas x, y por coordenadas x y z. Y luego de eso, todas las opciones de gráfico que van a ser permitidas, que no son las mismas para el gráfico en 2D, hay que volver a familiarizarse con algunas de ellas. Como al traspasar un gráfico bidimensional a 3 dimensiones aparecen 3 posibles planos de trabajo, entonces le debemos en primer lugar especificar 2 opciones. Una opción que es ZS, que es cuál es el plano donde vamos a trabajar, y la otra es ZDIR, que nos va a decir hacia dónde se dirige el sentido positivo de los ejes. A diferencia de los gráficos 2D, para graficar en 3 dimensiones debo explicitar cada uno de los ejes. Necesito, por tanto, indicarle cuál va a ser el valor del eje X. El eje X, para nuestro caso, van a ser los índices de los días de la semana. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es como está establecido aquí. El eje X son los índices de las columnas de esta matriz o los índices de cada uno de los 7 días de la semana. El eje Y que voy a trabajar va a ser la temperatura máxima del mes en la primera fila. Voy a trabajar primero con la primera fila. Entonces, este máximo de mes en la fila 0. Y la sintaxis que vamos a trabajar es, sobre el eje, hago plot con los valores de X, los valores de Y, estos valores de X, estos valores de Y, y tengo que indicarle cuál es ZS. ¿Cuál es la altura de Z? La altura de Z es la posición donde voy a graficarlo. Voy a graficarlo a qué altura. Ustedes pueden seleccionar cualquiera. Yo la voy a graficar en el nivel de 0. Y ZDIR
tengo que indicarle cuál es el eje Z de los tres ejes X y Z que voy a utilizar para proyectar la altura. En este caso va a ser, comencemos por Z. Si grafico eso, la gráfica que teníamos inicialmente aparece plana. Fíjense que las X están medidas de izquierda a derecha, ahí está, del 0 al 7. Observen que las Y están medidas en este eje. Aquí están los valores de temperatura. Estos son los valores de temperatura. Y la Z está medida hacia arriba, en altura. Este es un gráfico de una proyección de una curva sobre un eje tridimensional. La gracia es que para tener gráficos un poco más fáciles de leer, podemos ir cambiando los ejes y la visualización. Por ejemplo, que en lugar del eje Z dirija hacia arriba, que el eje Z corresponda al eje Y, y tengo una gráfica donde me muestra los días de la semana, perdón, de izquierda a derecha, las semanas en este eje y la temperatura en el eje Z, y eso creo que puede resultar más cómodo de leer. Dejémoslo así. Y por supuesto, una vez que tenemos un gráfico, podemos hacer todos los ajustes para mejorar su visualización. Hagamos los primeros ajustes que son relevantes. Por ejemplo, esto. Que los ejes reflejen la información que corresponde. ¿Ok? Tengo de lunes a domingo en este eje y semana 1 a semana 4 en esta ubicación. Y la semana 1 ya se marcó en la ubicación correspondiente y quedó un gráfico mucho más fácil de leer. El eje de temperatura está un poco confuso, siempre esos podemos mejorarlo. En este caso corresponde al eje Z, por ejemplo, así que fijamos ZLIM, los límites de Z, y vamos a decir que grafique las temperaturas entre 10 grados y 35 grados, por ejemplo. Ok, ahí tengo un gráfico de Z un poquito más adecuado, que no quede una curva tan pronunciada. Y la gráfica de los gráficos 3D es que también podemos graficar otros valores, los otros líneas de la semana, por ejemplo, las podemos incluir en el mismo gráfico. Y para evitar tener una variable, voy a poner esto directamente adentro, de tal manera que la sintaxis después me quede representada igual para el resto de las figuras. El mismo eje X lo comparto con todos, pero los gráficos los voy a ir seleccionando, que la semana 1, la semana 2 y la semana 3 los voy a representar con alturas de Z diferentes. Las alturas de Z van a ser estas, 0, 1, 2, 3, por tanto la semana 1 la represento en Z1, la semana 2 en Z2 y la semana 3 en Z3. Ahí tengo las tres curvas proyectadas en un espacio volumétrico y resulta una curva no tan fácil de leer, pero que es una opción de proyección. Para distinguirlas, siempre es bueno ponerle etiquetas. Cada una de las etiquetas va a representar lo que contiene de información, y con eso vamos a dejar este gráfico como una introducción a los gráficos en tres dimensiones. Falta mostrar las etiquetas, no se hace automáticamente, hay que dar la instrucción correspondiente. ¿Ok? Tenemos un gráfico tridimensional donde hemos representado la misma información que tenemos ya procesada desde la base de datos, ahora en una forma que podría eventualmente resultar cómoda de leer, pero que este gráfico tridimensional de líneas no suele ser el más adecuado. Así que vamos a explorar ahora algunas otras opciones para gráficos 3D, y que es lo que después ustedes van a tener que procesar y volver a repetir para su actividad de esta semana. La construcción de gráficas 3D propiamente tal requiere de un tipo de variable que hasta ahora no hemos considerado. La mayoría de los datos numéricos se procesan en Python a través de una librería que se llama NumPy. Vamos a tener otra actividad más específica para
interiorizarnos un poco más en qué consiste los tipos de variables de NumPy, pero por ahora van a importar la librería NumPy porque vamos a utilizarla, porque la necesitamos para procesar los datos que vamos a enviar a los distintos tipos de gráficos 3D que vamos a trabajar a continuación. Definimos los arreglos para los ejes, para que queden definidos tal como lo hicimos antes. El eje X va a corresponder a una lista de números del 1 al 7. El eje Y va a ser una lista de números del 1 al 4. Este representa los días de la semana, este representa las 4 semanas del mes. Definimos estas variables y lo que vamos a hacer con estas dos variables es utilizarlas para crear una malla, una grilla que se llama una mesh grid, una rejilla sería la traducción, y que se hace utilizando una función específica para eso que está dentro de NumPy. ¿Qué hace esto? Se lo muestro de inmediato. Vamos a definir dos variables distintas, x mayúscula y mayúscula, para distinguirla del x y el y minúsculas, que son los vectores. X e y mayúsculas van a ser matrices, y van a ser matrices creadas a partir de la librería NumPy, utilizando la función meshGrid, enviándole como información los valores de x y los valores de y. ¿Qué hace esta función meshGrid? Crea dos matrices. La matriz X mayúscula le pusimos, que consiste en los mismos valores que estaban en X, pero repetidos para las 4 filas, y una matriz Y mayúscula, que consiste en los mismos valores de Y, pero repetidos para cada una de las columnas. Ambas juntas, esta X y esta Y, son valores de grilla que se necesitan para poder realizar los gráficos tridimensionales. Vamos a ver enseguida cómo se utiliza, pero por ahora sepan que cada vez que van a tener que realizar gráficos tridimensionales, va a ser necesario pasar por esta función meshGrid para traspasar los valores lineales o vectoriales de los ejes a valores matriciales que corresponden a los valores que necesitan las funciones de gráficos tridimensionales. ¿Por qué? Porque esto hay que cruzarlo con la coordenada z, donde la coordenada z a su vez también es una matriz. En nuestro caso, la coordenada z la vamos a tomar directamente de todos los valores que ya tenemos en forma de matriz de esto, del Tmax de mes. Esta va a ser nuestra coordenada z. Entonces, la coordenada z tiene que tener la misma dimensión de coordenada x e y. X tiene 4 filas, 7 columnas, y tiene también 4 filas, 7 columnas, y z tiene 4 filas y 7 columnas, y esos valores dimensionalmente tienen que coincidir para que las funciones de graficación 3D las puedan utilizar. Tenemos entonces que partir siempre por definir nuestras variables matriciales de x y z, y con ellas vamos a poder graficar en 3D. Pero una advertencia extraordinariamente importante. Este valor de z, si bien ya es una matriz, para que pueda ser leída correctamente por las funciones de graficación en 3D, debe ser una matriz como arreglo de NumPy, de esta librería que acabamos de importar. Y la forma de eso es convertirla en matriz de NumPy o en arreglo de NumPy como np.array. Fíjense que cambió simplemente. Son los mismos datos, son los mismos valores, pero que cambiaron y ahora cambiaron de forma y ahora aparecen como un array, como un arreglo. Esto es necesario para que las funciones de gráficos 3D la puedan utilizar. Entonces ahora, todas las variables x, y z son de tipo de variable. Fíjense lo que vamos a hacer. El tipo de variable de x, y o z debe ser este tipo, numpy.ndArray. Es un arreglo de NumPy. Debe ser así. Cada uno de los valores debe ser un arreglo de NumPy para que las funciones trabajen correctamente. Si no es así, tienen que convertirla mediante estas funciones. De otra forma, el gráfico no va a funcionar.
Así que, dicho esto, procedamos a graficar. Una vez que tenemos los datos preparados, hacer los gráficos la verdad es que es bastante simple. Todo parte igual, definimos los ejes donde vamos a graficar, decimos que sobre la figura vamos a agregar un subplot y que el subplot va a tener proyección tridimensional. Si hacemos eso, tenemos solamente el sistema de ejes vacíos. ¿Qué vamos a incluir sobre el sistema de eje? El tipo de gráfico que queramos representar. El primero que vamos a trabajar es plot wireframe. Es una malla de alambre que le envío los valores matriciales que acabamos de calcular. Si hago eso, lo que obtengo es una representación en una malla de alambres de los mismos valores que teníamos representados anteriormente. Ustedes compárenla por favor con esta gráfica, mírenla y observen que las variaciones de los alambres corresponden a las uniones de cada uno de los vértices que estaban definidos previamente, y eso es lo que va a quedar representado de esta manera. Recordar que hay que agregar la función .show típicamente cuando estamos fuera de Jupyter Notebooks para que se muestre el gráfico. Y luego de eso, por supuesto, están todas las opciones que podemos agregar. Están las opciones las mismas de setear los ejes, setear los límites, agregar leyenda. Voy a copiar todas esas opciones. Las mismas opciones son válidas para los gráficos tridimensionales. En este caso la leyenda, que no existe, es lo que me está mandando problemas. Ahí está. Estas son las opciones que corresponden para este gráfico 3D. Algunas opciones no podrían corresponder, en este caso sí, todas ellas corresponden. ¿Qué otras opciones están dejando de corresponderse? En este caso, los ejes. Nuestros ejes los definimos del 1 al 7 y del 1 al 4, y estaba anteriormente definido del 0 al 6 y del 0 al 3, por eso aparecen desalineados los ejes. Bueno, esto se corrige, son aspectos que tenemos que también observar cuando vemos que los gráficos no se están correspondiendo correctamente. Hay que siempre visualizar qué está pasando para hacer las correcciones del caso. Ahí tenemos ya nuestro gráfico bastante mejor procesado. Esto es un gráfico 3D del tipo wireframe, una malla de alambre. ¿Qué otras opciones son interesantes de trabajar y que son válidas para todos estos gráficos de 3D? La vista de elevación. Lo que aparece aquí es una vista isométrica por defecto, o sea, aparece las mismas distancias en cada uno de los lados. Si le agregamos una vista diferente, hágalo, es decir, el comando es view init, como voy a ver, y hay dos opciones que tenemos que ver: elevación y azimut. Son dos ángulos escritos en grados. Entonces, son dos ángulos que están escritos en las unidades de grados. Por ejemplo, vamos a poner la expresión de 45 grados para cada uno de ellos, solamente para observar que cada uno de estos ángulos me mostró la vista desde otra posición. Y aquí es más fácil de observar en qué consiste la malla de alambre. Es una superficie que está marcada únicamente por los vértices y completada con líneas de a uno a uno. Jueguen con la vista de ángulos, por ejemplo, para mostrar la elevación 0 es una vista a nivel de piso, o la elevación 90 grados es una vista a nivel de suelo, perdón, a nivel del cielo desde arriba. Eso es, dejémoslo en 10 grados. Asimismo, un ángulo azimutal es un giro en torno al eje Z. Ustedes pueden revisar distintas opciones para observar las distintas vistas. Pueden haber ángulos negativos, por supuesto, ustedes revisen eso. ¿Hay más tipos de gráficos 3D? Claro que los hay. Voy a copiar todas estas opciones simplemente para mostrar en otra celda otro tipo de gráfico. En lugar de graficar como un wireframe, podemos graficar también como una superficie. Una superficie es
lo mismo, muy similar que el mapa de wireframe. La instrucción, en lugar de plot wireframe, es plot surface, graficar una superficie. Y el gráfico de superficie lo que hace es cambiar las líneas por planos de superficie. Si cambian la visualización, por supuesto, les va a cambiar también la orientación y se puede visualizar mejor. Un gráfico de superficie de este tipo puede quedar un poco más claro si le agregamos un mapa de color. Un mapa de color lo agregamos de la misma forma en que lo hicimos antes. Utilicemos, por ejemplo, la misma configuración de frío a cálido. Y de esta forma resulta mucho más claro de visualizar en este gráfico los días más fríos de los días más cálidos. Voy a cambiar un poquito la visualización, un poco más de elevación. Y claro, se ve que en la semana 1 los primeros días eran más cálidos, en la semana 4 los últimos días eran más fríos. Y eso resulta muy simple de interpretar una vez que nos familiarizamos con este tipo de gráficos. Esto es una nueva alternativa para graficar información. Vamos por una tercera y última en este caso. Voy a tomar la misma estructura de que hemos venido trabajando antes y ahora simplemente vamos a cambiar el tipo de gráfico. En vez de plot surface, en vez de graficar superficie, vamos a graficar un contorno. La función para esto es simplemente contour. Le quitamos la opción de mapa de color porque no corresponde a esta alternativa aún. Y si hacemos este gráfico, tenemos una serie de líneas con distinta altura que representan también el contorno del mapa. Aparece, como le quitamos la opción de mapa de color, aparece con el mapa de color por defecto. Aquí tal vez una elevación más baja me permita visualizar mejor, que corresponde a distintas alturas de línea, y nos va mostrando cómo se mueven. En este caso, cada línea representa temperaturas uniformes, cómo se van moviendo los distintos niveles de temperatura máxima en los distintos días que quedaron registrados. Esto es un tipo de gráficos que puede resultar más útil, tal vez en otros casos, pero que quería que lo conocieran de todas formas para poder empezar a tener alternativas de trabajo con gráficos 3D. Creo que es suficiente por esta oportunidad. Han tenido acceso ya a varias alternativas de graficación y pasa ahora a el momento de la actividad. La actividad en este caso, la verdad es que es bastante sencilla, sino que bastará con repetir los procedimientos que hemos venido trabajando para una serie de datos de información diferente. Van a tener que realizar dos gráficos, un mapa de calor y también un gráfico 3D que ustedes van a definir cuál van a utilizar, pero los gráficos van a quedar muy bien desarrollados con toda la información correspondiente, con leyendas en los ejes, con el ajuste de valores y el ajuste de visualización más adecuado para poder representar la información en forma correcta. ¿Qué información vamos a trabajar? Vamos a trabajar el delta de temperatura. El delta de temperatura es, para cada día, la variación entre lo máximo y el mínimo que correspondió ese día. O sea, la amplitud térmica o la variación de temperatura o el delta, como le estamos llamando en esta ocasión, representa simplemente la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima del día. Esto ya está calculado, tenemos un código que hizo esa lectura y está representado de la misma forma en que en el ejemplo que estábamos viendo, como una matriz que corresponde a cada uno de los días de cada una de las semanas, indicando cuál es el delta del día correspondiente. ¿Podemos graficar eso en 2D? Claro que sí, y vamos a tener un gráfico de las mismas características que el anterior para cada uno de los días. Los días cálidos en general tienen una variación de temperatura más grande y los días más fríos tienen una variación de temperatura muy menor. Es decir, hay poca diferencia entre la temperatura máxima y la mínima, y eso se está representando en este gráfico como gráfico de 2 dimensiones. Su actividad es traspasar esta información a un mapa de calor que va a tener
sus ejes mucho mejores ajustados que lo que hemos visto. Vamos a tener toda esta representación como mínimo y algunas otras mejoras que ustedes le pueden realizar. Y a alguno de los tipos de gráficos tridimensionales que hemos conocido, el que ustedes decidan sea más adecuado, indicándole además la información de los ejes que corresponde e indicándole la visualización más apta para que se muestre la información que estamos tratando de representar. Esto es algo que también vamos a tener que realizar varias veces. Conózcanlo, familiarícense, las opciones son muchas. Trabajen también con la documentación oficial en este caso de la librería, donde puedan encontrar otras opciones de visualización y otras opciones para mejorar los gráficos a su criterio. Así que hay mucho aquí por explorar. Les deseo que tengan una buena semana de trabajo y que resulte una actividad exitosa.